Buenas tardes, me llamo Jenny Alexandra Pineda Suárez, estoy inscrita al programa de Administración de Empresas de la UNA. Este video está hecho para definir qué es la antropología, la cultura y la sociedad. Entonces, dice que cuál es el significado que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología. Entonces dice que partimos del hecho de que la antropología es la ciencia que estudia al ser humano y que hay diferentes ramas de la antropología, que puede ser la antropología social, la cultural, antropología física y antropología arqueológica. Entonces decimos que lo que podemos decir es que la antropología cultural es la ciencia que estudia al ser humano, que lo hace a través de su cultura y sus costumbres, sus mitos, sus creencias, normas y valores. Guían y estandarizan su comportamiento como miembros de un grupo social. Los seres humanos se diferencian de algunos animales en su aspecto social, viven en grupos más o menos organizados, formando así sociedades. La antropología no puede desprenderse del comportamiento que comparten los individuos como sus sociedades. Estos comportamientos son adquiridos por sus miembros y son base de su cultura. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? De allí recae su importancia y se estudia tanto en sociedades antiguas y primitivas como en la sociedad moderna, que ha sido globalizada por diferentes factores. También podemos decir que la cultura es el conjunto de instrumentos simbólicos y prácticos mediante los cuales el hombre está en un mundo transformándolo, produciendo como un mundo humano. Es el conjunto de prácticas y representaciones simbólicas mediante los cuales en una determinada sociedad también tienen dentro de la heterogeneidad de intereses y valores determinadas por la estructura social, a las acciones y actividades que realizan. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Decimos que la cultura se transmite de generación en generación usando mecanismos específicos. Estos permiten que se desarrolle la búsqueda interminable del hombre intentando comprenderse a sí mismo y a su conducta. ¿Cuál es la diferencia entre la cultura y la sociedad? Las culturas son tradiciones y costumbres transmitidas mediante aprendizaje que forman y guían las creencias y el comportamiento de las personas expuestas a ellas. Los niños aprenden tales tradiciones al crecer en una sociedad, participar mediante un proceso llamado enculturación, mientras que la sociedad es el agregado de individuos que llevan a un mismo modo de vida y están compuestas por el antes y la forma en que se comportan en su propia cultura. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturización, relativismo cultural y etnocentrismo? Enculturización es el proceso por el cual la persona adquiere los usos, creencias, tradiciones, etc. de las sociedades en las que vive. Las escrituras de algunos antepasados, el hoy por hoy en que vivimos y los medios de comunicación son los medios de enculturización más modernos. El relativismo cultural favorece la integración porque busca explicaciones a las costumbres y no las prejuzga, no las discrimina y establece la empatía entre los miembros de distintas sociedades, aunque existan barreras culturales. El etnocentrismo es la actitud de considerar la cultura propia como superior a los demás. Es el plano social del egocentrismo, la forma de concebir el mundo exclusivamente desde el punto de vista, la opinión y de sus intereses de uno mismo.
solo que las personas egocéntricas o etnocéntricas no se consideran a sí mismos sino a su cultura como el centro del universo, opuesto al etnocentrismo. El relativismo cultural es la tendencia a considerar que cada cultura debe ser estudiada con objetividad y descrita con el contexto de los problemas y posibilidades de una sociedad. Los relativistas culturales sostienen que para entender el comportamiento de las sociedades se debe intentar saber por qué las personas en esa sociedad deciden hacer ciertas cosas y evitar otras. Bueno, pues esto es el video de la antropología, entonces espero sus comentarios. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.